Hola, buenos días. Les saluda Mayví Rondón, coordinadora del Aula Virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias La Tributación Municipal en Latinoamérica, organizado por CENLAE con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación para esta Aula Virtual de Derecho Latinoamericano. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas Fundación, así como utilizando la aplicación Zoom Meeting como aula virtual. La conferencia de la mañana de hoy es titulada Contribuciones a la propiedad inmobiliaria y la administración tributaria municipal. El conferencista, a lo largo de la exposición, analizará la manera en que Argentina, Brasil, República Dominicana, Perú, Colombia, Venezuela y México realizarán la recaudación de la contribución a la propiedad inmobiliaria, centrándose en diversos aspectos que contribuyan a un mejor entendimiento y a un análisis sobre el beneficio de dicha contribución. Los aspectos que el conferencista desarrollará serán los aspectos generales del impuesto inmobiliario en Latinoamérica, aspectos generales del país, antecedentes del impuesto inmobiliario, el marco legal y constitucional, responsabilidades tributarias, diseño tributario, el hecho generador y el sujeto pasivo, la base de cálculo, las alícuotas, exenciones y beneficios fiscales, la recaudación y cobro y el desempeño de este tributo. Nuestro conferencista del día de hoy es el profesor Arturo Pueblita Fernández. Arturo Pueblita Fernández es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Cursó la especialidad y la maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Desde el 2003 se dedica al litigio y consultoría en materia fiscal y en el 2011 fundó el despacho Pueblita Abogados. Es profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Fiscal en la Universidad Iberoamericana desde el 2007. También es profesor en la Maestría de Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. En la Academia Mexicana de Derecho Fiscal es presidente de la Junta Nacional Directiva para el periodo 2017-2021. En el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario es miembro titular del directorio representante de México. Y antes de dar el derecho de palabra a nuestro profesor invitado, indicaremos las normas para que el público participante nos pueda acompañar en la sesión de preguntas y respuestas y esa dinámica que vamos a desarrollar en la fase de preguntas y respuestas. Agradecemos primero que mantengan sus micrófonos apagados o cerrados y que por favor eviten compartir la opción compartir pantalla en Zoom. Las preguntas y comentarios la pueden hacer por escrito a través del chat cuando los que están conectados en la sala virtual Zoom y a través de la sección comentarios para quienes se encuentran en la plataforma YouTube. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y para dar mayor número de participación, por favor, hacer una pregunta por participante o un comentario por participante. No olviden escribir su nombre y el país donde se encuentra. Escrita la dinámica, les damos la más cordial bienvenida al profesor Arturo Pueblita Fernández al aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Bienvenido, profesor. Mi querida Mayví Rondón, muchas gracias. Quiero agradecerte a ti y a todo el equipo de CENLAE por esta invitación, también a la Universitas Fundación por la invitación para platicar el día de hoy acerca de este tema tan interesante y tan actual en el marco de una pandemia que está asolando al mundo y pega también a la región, evidentemente, en la generación de ingresos tributarios, porque pues evidentemente esta catástrofe en materia de salud ha generado también desempleo, ha venido generando una serie de afectaciones económicas trascendentes a las economías de los países, y de alguna manera esto genera que se tenga que voltear a ver las diferentes fuentes de ingresos que puedan contar los estados para poder sufragar los gastos públicos, que además por la misma pandemia se terminan incrementando considerablemente los gastos de salud, los pagos de conceptos de seguridad social y muchos otros conceptos. Como tú lo adelantabas en la sesión de hoy, yo les platicaré acerca de
de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria y cómo las tenemos en América Latina. No sé si se ve ahí ya la presentación. Ya se ve, ¿verdad? Vamos a hablar entonces en la sesión de hoy acerca de estas contribuciones a la propiedad inmobiliaria. Voy a hacer un breve repaso por, por diferentes países de la región para ver que en términos generales el tratamiento fiscal a las contribuciones a la propiedad inmobiliaria se dan de carácter y de manera bastante similar todas ellas. En términos generales, tenemos como región, compartimos una serie de problemáticas, temas de desigualdad social, pobreza, informalidad, atraso en los sistemas tributarios, y esto ha generado que tengamos una posibilidad de recuperación económica bastante limitada. Dependemos mucho de la exportación de materias primas que se generan en nuestros países. Tenemos en algunos casos la concentración de la producción industrializada centrada en algunos polos urbanos de nuestros diferentes países, y eso genera también que exista una inadecuada repartición de la riqueza y que tengamos también abandonadas una serie de elementos para el incremento en la producción económica que se van generando de manera diferenciada. Uno de los temas que también tenemos que señalar es que en el tema específico de la recaudación de los impuestos a la propiedad inmobiliaria en la región de América Latina, la realidad es que la media en la captación de recursos tributarios en proporción con el Producto Interno Bruto es bastante bajo. Si nosotros sacamos una media de la recaudación de contribuciones a la propiedad inmobiliaria respecto al PIB en la región, resulta ser que estamos por debajo del 1%, teniendo un porcentaje de aproximadamente el 33%. Ahí les presento una gráfica con algunos indicadores en la recaudación. Debo señalar que el análisis del impuesto predial o de los impuestos a la propiedad inmobiliaria o de los gravámenes a la propiedad inmobiliaria no es un tema que se pueda resolver de manera tan sencilla. Se tienen que tomar en consideración una serie de elementos como son que a mayor Producto Interno Bruto del país en el que estemos hablando, la proporción de la recaudación en la propiedad inmobiliaria evidentemente va a ser más bajo, que es lo primero que les señalo ahí. Hay otra parte en donde sí se vuelve lineal la obtención de ingresos por estos tributos, y es que entre mayor sea el tamaño de los núcleos de población entre el más grande sea el tamaño de las ciudades, más facilidad existirá para recaudar estas contribuciones, lo que implica que grandes sectores que en la región de América Latina no están urbanizados o que se trata de zonas urbanas con una población muy limitada, las posibilidades de actuar de las autoridades encargadas del cobro de estas contribuciones va a ser bastante limitada. Les digo que les voy a hacer un paso muy breve por por algunos de los países de la región. En el caso de Argentina, por ejemplo, que es una república federada, como sucede en algunos otros casos, en donde además de tener las provincias, existe una repartición de la organización y funcionamiento de los servicios básicos a nivel municipal. Esto es algo que vamos a encontrar prácticamente en toda América Latina, en donde la forma de organización y funcionamiento y de la satisfacción de las necesidades básicas de la población la vamos a encontrar justamente en el municipio. Y vamos a ver que desde el caso de mismo Argentina ya se establece esta posibilidad de realizar la recaudación de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, se le va a otorgar justamente a los municipios. En el caso argentino, en el caso de las ciudades grandes, el caso de Gran Buenos Aires, por ejemplo, es impactante la cantidad de habitantes que tiene, y en ese sentido el estar en un núcleo de población urbana así de grande permite que se pueda llegar a recaudar una cantidad importante por estos conceptos, pero que
Además de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, las ciudades que les estoy poniendo ahí, es en donde se va a concentrar el 90% de la recaudación total de los impuestos a la propiedad inmobiliaria, pero en el resto del país prácticamente queda vacante la posibilidad de estar cobrando este tipo de contribuciones. Ahorita haremos un análisis de por qué se da esta situación. Bueno, ese es nada más un antecedente de los impuestos a la propiedad inmobiliaria. Es algo que está reconocido constitucionalmente en la Constitución Argentina, la potestad tributaria que tienen para la recaudación, no para el establecimiento de contribuciones, sino para la recaudación los municipios. Ahí les presento una serie de elementos. La presentación se las vamos a dejar a disposición de Mayvi para que la puedan circular con todo gusto entre las personas que estén interesadas. Vienen también como parte del diseño tributario, existen una serie de exenciones para una serie de entidades públicas para que no tengan que pagar estos impuestos. Y vaya, básicamente la recaudación en Argentina de este tipo de contribuciones, pues genera una parte que, aunque es importante, no representa una gran forma de sufragar los gastos públicos. Algo similar, muy similar sucede en el caso brasileño. En el caso brasileño también es una república federal en donde existen una serie de gobiernos y hacia el interior de los gobiernos federados vamos a encontrar también los municipios. Está con un territorio tremendamente vasto. Brasil repartido en 5.256 municipios. Hay una tradición histórica también en el cobro de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, específicamente los temas vinculados originalmente con la producción que se daba de las tierras, siendo un país que en el siglo XIX, Brasil, pues estaba destinado básicamente a la producción de elementos primarios. Con el paso del tiempo se fueron estableciendo también contribuciones a la simple tenencia y propiedad inmobiliaria. Está también regulado en el caso brasileño, en la Constitución Federal, se hace referencia a las reparticiones de las competencias tributarias y en el Código Tributario Nacional se establece también quiénes serán los beneficiarios o quiénes serán las autoridades responsables para el cobro de los impuestos a la propiedad territorial o a la propiedad inmobiliaria. Básicamente, en el caso brasileño también se repercute en el municipio la posibilidad de poder cobrar las contribuciones a la propiedad inmobiliaria. Les digo, eso va a ser una constante en toda América Latina, salvo algunos casos en donde existen también las posibilidades de hacer unos cobros por parte de la federación de los impuestos a la propiedad inmobiliaria en las zonas rurales. En el caso específico de Brasil, en las zonas urbanas, les corresponde directamente a los municipios. Algo bastante similar termina sucediendo en el caso de Colombia, aunque ahí estamos en presencia de una república unitaria descentralizada. De todos modos, la posibilidad de realizar el cobro a las contribuciones de la propiedad inmobiliaria se dan también directamente a los municipios. ¿Por qué a los municipios? Bueno, los municipios se entiende, recuerden ustedes que el municipio es una figura del derecho godo, es una figura del derecho medieval a través de la cual se establecían núcleos de poder, a través de los cuales iba a existir un primer nivel de gobierno que iba a permitir satisfacer las necesidades inmediatas de los habitantes de esas determinadas regiones, a través de los cuales se van a satisfacer una serie de necesidades básicas. Es por eso el poder satisfacer este tipo de necesidades básicas es indispensable, por lo tanto, que podamos encontrar y que podamos tener una fuente de ingresos fácil, accesible, que permita el cobro de las contribuciones. Ya veremos ahorita a qué nos va llevando esto. Bueno, les digo, en el caso de Colombia, no obstante que no es una república federal, sino centralizada,
De todos modos, hacia la organización interna también tiende o también tiene gobiernos municipales que serán también los encargados de hacer el cobro de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, debiendo hacer notar que la recaudación en materia de impuesto a la propiedad inmobiliaria en Colombia es bastante baja debido al atraso en la información de los catastros, la información que mantienen las autoridades municipales de los catastros municipales, estas bases de datos sobre la actualización y los valores de la propiedad inmobiliaria no están actualizados. Las únicas ciudades que tienen un catastro más moderno en el caso colombiano son Bogotá y Medellín, pero básicamente eso redunda en una baja recaudación de este tipo de contribuciones a nivel del país Colombia. En el caso de Perú, tiene una serie de características importantes e interesantes. Yo he tenido la oportunidad de haber estado en Perú y yo me he dado cuenta que el funcionamiento y la organización municipal en Perú es verdaderamente notorio, por lo menos en el sector de Lima, es notoria la manera eficiente que tienen de funcionar y de operar a través de los municipios. Existe también esta posibilidad en el caso peruano de ser los gobiernos municipales quienes recauden las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, aunque también es una república centralizada. Hacia el interior también adoptan la figura del municipio como una forma de organización político-administrativa, y en estos casos llegan a obtener una participación y una recaudación importante respecto a otro tipo de contribuciones. Creo yo que hemos observado en los últimos años que Perú ha tenido un desarrollo interesante en los temas de modernización de la hacienda pública peruana en términos generales, y también he visto que la hacienda pública municipal, por lo menos en las zonas de Lima, están muy bien organizadas, son bastante funcionales, y bueno, eso ha redundado también en una buena captación y modernización en la hacienda pública municipal, por lo menos a nivel del distrito capital. La información, les digo, se las compartiré con todo gusto para que ustedes puedan revisarla con toda tranquilidad, con toda calma. Finalmente, el otro país que les quería platicar es República Dominicana. También es una forma de gobierno republicana, multipartidista. No es una república federada, pero también adopta hacia el interior los temas de la administración pública municipal. Tiene bastantes problemas también en la recaudación del impuesto a la propiedad inmobiliaria, lo que ha generado que, pues bueno, de alguna manera no se pueda alcanzar unos niveles óptimos de financiamiento de las necesidades públicas que deben ser satisfechas por los ayuntamientos, por los municipios. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, en el caso mexicano específicamente es un sistema que funciona de manera muy similar, en donde las contribuciones van a ser establecidas por las entidades federativas, por los congresos de las entidades federativas a favor de los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales van a poder obtener una fuente importante de recaudación a través de estos mecanismos. Sin embargo, nos vamos a topar con un problema. El problema que vamos nosotros a encontrar también en el caso mexicano, y es una constante que se va repitiendo en los diferentes países de América Latina, es, por un lado, la falta de preparación por parte de las autoridades municipales. No estamos en una tabula rasa en donde podamos encontrar autoridades fiscales municipales que puedan realizar toda la gestión, la administración, la fiscalización y la recaudación de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria de manera similar. Esto lo que ha venido generando de alguna forma es
que existe un beneficio en las grandes ciudades en donde tienen la capacidad de recaudar mayores cantidades, de tener profesionistas mejor capacitados, mejor estructurados, en donde incluso pueden llegar a establecer servicios de carrera que puedan ir y cobrar estas contribuciones, y eso lo único que está generando es que las capitales, las grandes ciudades de los países latinoamericanos estén concentrando una mejor forma de satisfacer necesidades públicas. A su vez, eso está generando que las localidades que son urbanas, pequeñas o que son de plano ubicaciones meramente rurales, no tengan una forma de satisfacer esos servicios en detrimento de esos mismos pobladores, y que esas mismas personas terminen migrando hacia los polos de residencia urbana. Y eso es algo que evidentemente está generando una distorsión que no resulta conveniente. A su vez, si nosotros nos comparamos con el resto del mundo, si nos comparamos con los países de la OCDE, por ejemplo, bueno, pues entonces ahí tenemos un verdadero problema, porque existe un desfase en la recaudación de contribuciones a la propiedad inmobiliaria muy importante, lo que genera que la recaudación que se obtiene por concepto de la renta o del consumo, pues entonces tengan que terminarse estirando y llevando al cumplimiento y a la satisfacción de necesidades básicas que atienden los municipios, o en su momento también sucede, y eso es también desastroso, los municipios no tienen recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones que les corresponden constitucionalmente y en satisfacer estas necesidades básicas que tienen de manera directa. Eh, hay un caso particular en América Latina, el caso uruguayo, en donde la capacidad que tienen ellos de recaudación de impuestos a la propiedad inmobiliaria representa una cantidad alta respecto del Producto Interno Bruto, llega a ser del 8%, pero eso se debe a que tienen un sistema tributario en donde también se le da un peso específico a la recaudación de este tipo de contribuciones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que podemos esperar entonces de todo esto? La realidad de las cosas es que tenemos abandonado en América Latina una fuente de recaudación muy importante como es la propiedad inmobiliaria. Y está abandonado por varios conceptos. Yo entiendo muy bien que se debe dar oportunidad a las entidades, a los municipios, de poder cobrar las contribuciones para poder sufragar sus gastos básicos e indispensables. Eso no tenemos ninguna duda. Y además es importante que tengan una fuente de ingresos propios para que no dependan económicamente del poder central. Eso les dota de independencia y de autarquía a los propios municipios para que puedan realizar debidamente sus funciones y sus actividades. Pero les digo que lo tenemos abandonado ante esta falta de pericia por parte de muchas de las entidades municipales para la gestión de los tributos, lo que implica que no obstante que tenemos una fuente de ingresos fácil de determinar, con una garantía real en donde no hay forma de erosionar la base tributaria, en donde no hay forma de desaparecer los bienes sobre los cuales se van a cobrar las contribuciones, simple y sencillamente por una falta de visión, por haber dejado que esto se haga una costumbre que se ha mantenido intocada por más de 100 años que exista esta fuente de contribuciones. Básicamente, por un tema también importante de demagogia, no se ha logrado tener una adecuada recaudación de este tipo de contribuciones a la propiedad inmobiliaria. Y es algo que tenemos que hacer en América Latina para darle la vuelta. ¿Cómo le podemos dar la vuelta? La vuelta se la vamos a poder encontrar a través del desarrollo de mecanismos y de medidas que surgen del propio derecho administrativo y que surgen también del derecho constitucional. Algo que se va a tener que hacer es la posibilidad de sacar de las tesorerías municipales la obligación o la facultad de poder estar realizando la determinación, el cobro, la recaudación, la fiscalización de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, porque simple y sencillamente no existen condiciones
para que cada uno de estos ayuntamientos, cada uno de estos municipios se haga cargo de la recaudación de las contribuciones a su cargo. ¿Por qué? Porque les digo, los elementos, las características particulares de cada uno de estos territorios, el grado de capacitación técnica de los funcionarios puede ser muy dispar, además de que los plazos de duración de este tipo de funcionarios en los cargos comúnmente no permiten el desarrollo de un sistema de carrera hacia el interior de un sistema civil de carrera para este tipo de funcionarios. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿O hacia dónde tenemos que llevar? Debemos de privilegiar en todo momento que este tipo de ingresos terminen beneficiando y se terminen gastando y quedando directamente en los municipios. Les digo, de eso no tengo la menor duda. ¿Qué es lo que se podría hacer? Yo creo que lo que debemos hacer es pensar en que se puedan crear organismos descentralizados que dependan de la entidad federativa o del departamento o de la unidad territorial y política inmediatamente superior del municipio. No digo que dependan de ellos, sino que eso sea lo que delimite la circunscripción territorial para que a través de estos organismos descentralizados, que van a ser órganos que van a tener personalidad jurídica y patrimonio propio, que van a ser órganos técnicos, no políticos, que van a estar creados por los diferentes municipios que hay en esa entidad federativa o que hay en ese departamento o en esa unidad territorial inmediatamente superior y que, insisto, no depende de ellos, sino de un consejo de administración que se integraría con los diferentes municipios, en donde se pueda crear un órgano técnico que se encargue de la administración de este tipo de recursos tributarios y que puedan ser utilizados y que puedan ser aprovechados adecuadamente por por los propios municipios, en donde se tenga un sistema civil de carrera y que además es muy importante que esté focalizado en la entidad en donde se encuentran, en el estado, en el departamento, para que puedan tener condiciones de conocimiento del terreno, donde puedan conocer las costumbres, donde puedan entender también a la gente, en donde estos órganos descentralizados actúen no nada más como un órgano de fiscalización y de recaudación de contribuciones a la propiedad inmobiliaria, sino que también se convierten en unidades de inteligencia financiera territorial a través de las cuales estén implementando a través de las tecnologías de la información toda la información para determinar cuáles son los lugares susceptibles de realizar el cobro de contribuciones a la propiedad inmobiliaria, que se encarguen también del mantenimiento y actualización de la información catastral y que estén dando un seguimiento puntual a la recaudación de todas estas contribuciones, debiéndose establecer un porcentaje mínimo para el funcionamiento y operación de este mismo organismo que tendrá que ser sufragado por los diferentes municipios que estarían creando esta entidad y a su vez que los recursos que se recauden en cada uno de estos municipios se entreguen, salvo esta retención por el costo de la administración tributaria, pero que se entreguen directamente también a las tesorerías municipales. De esta manera también rompemos otra de las inercias negativas que se han generado en los temas de recaudación de la propiedad inmobiliaria, y es que en muchas ocasiones los presidentes municipales, los alcaldes, los ediles, como se les denomina en cada uno de los territorios, no salen a cobrar estas contribuciones a la propiedad inmobiliaria porque salir y cobrar contribuciones es algo tremendo y absolutamente impopular y es algo que además le va a pegar directamente con sus vecinos. De esta manera estaríamos creando cuerpos técnicos, no políticos, que se estarían encargando de la realización de esta facultad de cobrar las contribuciones, que a su vez es una obligación constitucional de los habitantes de los diferentes municipios de la América Latina. Eso es lo que en términos generales creo yo que vamos a tener que voltear a ver, creo yo que vamos a tener que también quitarle un elemento político al uso del cobro de las contribuciones. Es en el caso específico, por ejemplo, de la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos un esquema diferente al resto del país. En la Ciudad de México tenemos 12 millones de habitantes en el territorio que jurídicamente se conoce como Ciudad de México, independientemente de que seamos 22 millones en el área metropolitana. Pero la Ciudad de México tiene un régimen jurídico particular, no es una entidad federativa en México,
es una entidad federativa, pero no es un Estado libre y soberano que conformen la Federación Mexicana. Es una entidad federativa con un estatus inferior al de un Estado, aunque tenemos constitución, tenemos 3 poderes, tenemos todo lo demás, pero no alcanzamos el estatus de Estado, y no alcanzamos el estatus de Estado porque si hubiéramos convertido a la Ciudad de México, después de una reforma política que tuvimos hace un par de años, hace 5 años aproximadamente, si hubiéramos convertido a la Ciudad de México en un estado de la Federación Mexicana, en ese caso, internamente, la Ciudad de México hubiera adoptado la figura del municipio libre, y entonces las diferentes demarcaciones territoriales dentro de la Ciudad de México, cada una hubiera podido cobrar sus contribuciones. Una de las razones por las cuales la Ciudad de México no es un estado es para no tener la figura del municipio hacia el interior, sino otra cosa que les llamamos constitucionalmente alcaldías. Y entonces son alcaldías que no pueden cobrar contribuciones. El gobierno central de la Ciudad de México cobra todas las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, y eso genera que la recaudación a la propiedad inmobiliaria en la Ciudad de México sea mucho más grande que en el resto de las entidades federativas, simple y sencillamente por 2 cosas. Porque a través de esto, en la Ciudad de México, en donde son los bastiones electorales del gobierno en turno, no se cobran las contribuciones, y en aquellas zonas en donde están marcadamente señalada la oposición, pues es justamente en donde se cobran una mayor, donde se concentran los actos de fiscalización y cobro de contribuciones. A lo que voy con esto es que también es muy importante que quitemos el elemento político del cobro de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, porque de lo contrario, debido a un poco entendimiento, al hecho de tener una mala preparación por parte de los gobiernos municipales para la gestión de los tributos, por temas de corrupción y por los temas de voluntad política, estamos perdiendo en América Latina una fuente muy importante de recaudación. Y bueno, eso sería todo por mi parte, y estoy abierto para las preguntas que puedan tener. Y ha sido un gusto y un honor para mí participar con ustedes. Gracias, Mayvi. Muchísimas gracias, profesor. Aquí estoy tratando de... Vamos a ver las preguntas que tienen nuestros participantes a través del chat. Podemos ver las preguntas en la sala virtual y también las preguntas que hacen nuestros participantes en la plataforma YouTube en la sección comentarios. Bárbara Pérez pregunta desde YouTube: saludos, profesor. Muchos tipos de bienes están sujetos al impuesto a la propiedad, aunque lo más común es que el impuesto tome como base el valor de los bienes inmuebles, terrenos. Los gobiernos municipales usan los impuestos a la propiedad para recaudar ingresos, probablemente más que cualquier otra autoridad impositiva. Sí, bueno, ese es un tema de diseño constitucional. Muchas gracias por la pregunta, Bárbara. Depende el diseño constitucional, en la mayoría de los casos, para hacer la repartición de 2 cosas. Por un lado, tenemos las potestades tributarias normativas, que es esta posibilidad o esta facultad que existe para crear normas tributarias, y la titularidad de la deuda tributaria. Son las 2 maneras como se puede diseñar un sistema jurídico. En el caso de todos estos países que yo les comenté, la potestad tributaria puede depender en algunos casos del Congreso Nacional o de la Asamblea Nacional, o como se denomine el órgano legislativo nacional. En algunos otros casos depende si existen, si son entidades federativas, si son países que adoptaron un sistema federalista. Lo que hacen es que los mismos tribunales, perdón, los propios órganos legislativos locales pueden establecer las contribuciones a favor de los municipios, pero en todos estos casos que hemos visto, la realidad es que la titularidad de la deuda tributaria para el cobro y la recaudación de estas contribuciones va a ser cedida a los municipios. En la mayoría de los casos se convierte en la principal fuente de ingresos para estos mismos municipios, y entonces dependen en gran medida de ello. Después entran otra serie de factores políticos, como pueden ser la posibilidad de recibir una participación de los impuestos a la renta o al consumo que se puedan establecer en diferentes lugares, pero básicamente una fuente propia de ingresos no participada
una federación o de un gobierno central es los cobros a esta propiedad inmobiliaria. Espero con eso haber respondido la pregunta de Bárbara. Gracias, profesor. Desde YouTube, saludos, profesor, conectada desde Venezuela. ¿Las municipalidades reciben su facultad para gravar impuestos a la propiedad por leyes estatales o deberían ser nacionales, es decir, leyes de bases en sistemas federales? Bueno, eso depende del sistema constitucional de cada país. Yo les puedo platicar en el caso específicamente de México. En el artículo 115 de la Constitución mexicana, fracción cuarta, está establecido ahí el régimen fiscal de la hacienda municipal. Es ahí en donde se establece que las entidades federativas van a establecer a favor de los gobiernos municipales las contribuciones a la propiedad inmobiliaria y además se especifica a la tenencia de la tierra, a la subdivisión, a la consolidación o a la transmisión de la propiedad inmobiliaria. Entonces depende de cada uno de los diseños constitucionales. Básicamente, en todos los casos, en la propia Constitución se hace una referencia a que las contribuciones a la propiedad inmobiliaria le corresponderán a los municipios. Pero esto puede ser regulado en la Constitución y en algunos otros casos para evitar, y esto tiene como finalidad evitar un posible tema de doble tributación, en donde además de los municipios, algún otro nivel de gobierno, fuera estadual o federativo o central, se metieran a cobrar contribuciones sobre esos conceptos. De hecho, en la presentación que les voy a poner a su disposición, ahí vienen, la mayoría de los casos existen exenciones o eliminaciones de la posibilidad de establecer gravámenes justamente a los bienes de propiedad tanto federal o de los gobiernos centrales. Muchísimas gracias, profesor, y también por la presentación que la vamos a proyectar en nuestras redes, ya que está autorizada por usted. Desde YouTube, conectados desde Venezuela, los impuestos a la propiedad se utilizan para ayudar a financiar los servicios de los gobiernos locales. ¿Esto es mito o realidad? Escuelas públicas, protección contra incendios y policía, carreteras, parques, calles, sistemas de cloacas y tratamientos de aguas, recolección de desechos, bibliotecas públicas y muchos otros servicios locales. Bueno, en estricto sentido debieran ser para eso. En el caso incluso de la Constitución mexicana, en el mismo artículo 115 que les menciono, por si alguno de ustedes es de su interés, es tan importante la prestación de ciertos servicios que el propio constituyente desde 1917 estableció un listado de aquellos servicios que le corresponden específicamente y que le corresponden y está obligado el municipio a sufragar. Bueno, en estos casos, en estricto sentido, debiera destinarse a la satisfacción de ese tipo de necesidades y a ese tipo de servicios públicos, los productos de la propiedad o los productos de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria. Tenemos el problema, y era lo que yo les mencionaba, que desafortunadamente una mala planeación, una mala ejecución de la administración pública municipal conlleva que en ocasiones los recursos que se obtengan no sirvan para satisfacer todo ese tipo de necesidades, en el caso de escuelas públicas, de protección contra incendios, policía, carreteras, parques. Dependerá de cada uno de los sistemas constitucionales y de los sistemas políticos de cada país la determinación de cuáles son las necesidades que deben de satisfacer los municipios y la manera en que tendrán de hacerlo. Por ejemplo, en este caso de lo que nos pregunta Davis, sobre las escuelas públicas, en el caso de México es un tema federal, la protección contra incendios y policías sí le correspondería al municipio. Les digo, en el caso mexicano, las carreteras pueden haber municipales, estatales o federales, los parques, calles, los sistemas de cloacas, tratamiento de agua, eso sí es 100% municipal. Las bibliotecas públicas puede ser un tema de facultades concurrentes y les digo, los diferentes servicios tendrán que ser establecidos quién es la autoridad competente para satisfacerlos. Pero en estricto sentido, de la propiedad inmobiliaria debieran salir las contribuciones para sufragar la mayoría de este tipo de gastos.
Gracias, Mayvi. A usted, profesor. Desde España, saludos, profesor. Los impuestos a terrenos y edificios son una de las formas de tributación más antigua en los Estados Unidos. Antes de los impuestos a los ingresos y a las ventas, los gobiernos locales usaban los impuestos a la propiedad para financiar la mayoría de sus actividades. Latinoamérica, ¿qué ha avanzado en los últimos años? Bueno, gracias a Víctor por la pregunta. Les puedo decir que efectivamente los temas de la evolución tributaria en los diferentes países ha ido cambiando. En México tenemos apenas 98 años de tener el impuesto sobre la renta, que es la principal fuente de ingresos. Desde 1982 cobramos el impuesto al valor agregado, que es igual al impuesto al valor añadido, muy similar al impuesto al valor añadido español. De hecho, nos inspiramos en los modelos europeos de ese tipo de impuestos. Efectivamente, la propiedad inmobiliaria es una forma histórica muy importante de obtención de recursos. Lo que han hecho muy bien en los Estados Unidos es que los ingresos a la propiedad inmobiliaria sí son cobrados y además están etiquetados para conceptos que son muy sensibles para los habitantes de los diferentes condados que existen, donde, por ejemplo, los temas de salud, de educación, como se sufragan directamente con los pagos de los impuestos a la propiedad inmobiliaria, es un motivo de orgullo en muchos de los condados de diferentes estados de los Estados Unidos el decir que tienen mejores y compiten por tener los mejores sistemas educativos, y como es algo que sufragan los propios municipios, hay un interés de la propia comunidad de estarlo aportando. En México no lo, en México, en América Latina no lo hemos hecho de esta manera. Lo que hemos estado haciendo es que se crean bolsas generales de contribuciones que reciben los ayuntamientos y que los ayuntamientos terminen definiendo también de manera semi-arbitraria en qué van a terminar gastando ese tipo de contribuciones. Creo yo, por eso les decía que existe la necesidad de hacer una renovación completa de este tipo de contribuciones. Tenemos que darle la vuelta completa, tenemos que modernizar, tenemos que hacer un diseño de los impuestos a la propiedad inmobiliaria, como lo tiene el IVA, como lo tiene el impuesto sobre la renta, en donde no nada más se fijen alícuotas en función de un valor que ahí se puede determinar catastralmente cuánto le corresponde al predio, y en su caso que dependa de la misma voluntad del contribuyente ir y pagarlo, y si no lo pagan, no sucede, no, y si no lo pagan, no sucede absolutamente nada. Necesitamos tener agencias especializadas, técnicas, que se encarguen de la recaudación. Tenemos muchísimo, respondiendo a la pregunta de Víctor, tenemos muchísimo por hacer. Gracias por la pregunta. Gracias, profesor. Hola, buen día, profesor. Gracias por tan interesante charla. Saludos desde Veracruz. ¿Podría usted explicar qué consideraciones han de aplicar los gobiernos para mejorar los servicios en la administración pública municipal? ¿Qué medidas han demostrado ser eficientes hasta ahora? Pregunta desde Veracruz, Edward Pérez. Bueno, pues, mucho gusto a mi paisano Edward Pérez. Eh, bueno, Veracruz, que además es un estado muy bonito de México, costero, que fue la puerta hacia el mundo durante muchos años, era la puerta de México al mundo. Eh, el estado de Veracruz, por ejemplo, presenta una serie de características muy interesantes. Tiene una extensión territorial bastante amplia, tiene un número de municipios también con un dispar desarrollo económico. Y lo que ha terminado sucediendo es que los gobiernos municipales, en el caso específico mexicano, se han convertido en cotos de poder que se están peleando, que una vez que llegan a ellos, utilizan los recursos no para la satisfacción de las necesidades públicas colectivas, sino que todo se termina ejerciendo en función de políticas electorales. Y esto es algo que además se repite prácticamente en todo el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar los servicios municipales? Tenemos que hacer también un rediseño constitucional y un cambio político importante para determinar nuevos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones
del ejercicio de los gastos públicos y en la determinación y en la satisfacción de los servicios públicos que se prestan. En el caso de la Ciudad de México, se hicieron algo que se llaman los presupuestos participativos, en donde supuestamente, no ha funcionado del todo, pero bueno, en donde supuestamente los habitantes de los diferentes núcleos urbanos pueden tomar decisiones en qué tipo de actividades se puede gastar ciertos recursos, pues sean presupuestos participativos, se asigna una cantidad de recursos en donde los propios pobladores pueden definir cuál es el proyecto al cual debe destinarse para mejorar los servicios públicos. Pero esto pasamos forzosamente por un tema de petición política y supuestamente es en las urnas en donde se tiene que reclamar la inexistencia de los satisfactores que tendrían que estar dando los municipios. Gracias, profesor. Arturo Domínguez, saludos, conectados desde Colombia. Gratificante charla, profesor, muchas gracias. Tengo un par de preguntas para usted. ¿Qué obligaciones en materia de impuestos tengo como pyme? ¿A qué se refiere el gasto deducible y cuáles son esos gastos? Bueno, no soy abogado practicante en Colombia. Allá creo que más bien se tendría que acercar a un abogado o contador público colombiano para que le pueda decir específicamente a qué obligaciones está cubierto. Seguramente tendrá sus obligaciones de pago de impuesto a la renta, de impuesto de los impuestos al consumo. En el caso específico de la propiedad inmobiliaria, cuando una persona es propietaria o poseedor de un bien inmueble, un terreno, un edificio, una tienda, una propiedad inmobiliaria, va a estar obligado a pagar las contribuciones, sean impuestos, sean tasas municipales, que le corresponden por tener dichas actividades. Pero bueno, se va a tener que acercar allá mi tocayo Arturo Domínguez con un asesor colombiano para que le diga específicamente cuáles son las actividades que le corresponden pagar en materia tributaria, que seguramente serán bastantes también. Así es, la semana pasada tuvimos al profesor Cermeño de Colombia con todas estas situaciones que se presentan en Colombia, especialmente en los impuestos municipales. Habló de la feudalización. Claro. Diego, sí. Diego Mendoza pregunta, saludos, muchas gracias, saludos desde Ciudad de México. Me he percatado, qué bueno de conforme a lo que ustedes dicen, que en México se encuentra fundamentado en el artículo 115 de la Constitución mexicana. He visto que también por causas de la legislación agraria son los ejidos a quienes a la vez se encargan de cobrarle a sus avecindados y en ese entendido creo que el ayuntamiento le cobra a los ejidatarios de forma colectiva. Es una duda, ¿estoy en lo correcto? ¿O cómo es que se le cobra a los ejidatarios, tomando que muchos ejidos, algunos están en territorios con bastante turismo o son ejidos turísticos que si tienen ingresos diversos a los ingresos que tienen no ejidos agrícolas? Muchas gracias. Gracias, Diego, por tu pregunta. Debo decirte que cuando hablamos en el caso específico mexicano, el tema de los ejidos, déjame les platico rápido, brevemente, a los demás que son de otros países a qué nos referimos con esto de los ejidos. Con la Revolución Mexicana, parte y resultado de la Revolución Mexicana que inició en 1910, se logran una serie de conquistas sociales, tanto de los obreros como de los campesinos mexicanos, que terminan impactando en la Constitución mexicana de 1917. En esta Constitución mexicana de 1917 se incorpora en el artículo 27 un régimen especial de tenencia de la propiedad inmobiliaria de carácter rural para la producción agrícola o para la repartición de las tierras, y de ahí surge este concepto de los ejidos. Son dotaciones de tierras después de la Constitución, después de la Revolución, en donde se empiezan a destruir los latifundios y se empiezan a hacer dotaciones o repartos de ejidos
en donde además los ejidos están integrados por diferentes personas a los que se les asignan diferentes parcelas y tienen un régimen jurídico especial. Debo decirte que en términos generales, en cada uno de los estados va a haber una regulación que va a establecer el régimen jurídico para los ejidos dentro de sus territorios. Pero si te soy completa y absolutamente franco, lo que sucede en la práctica es otra cosa. Depende, los ejidos se han convertido y sus centros de población ejidal se han convertido en cotos de poder que funcionan de manera paralela en algunos casos a los propios ayuntamientos y depende de la voluntad política de los líderes ejidatarios si se pagan o no contribuciones. Te debo decir que yo cuando empecé mi ejercicio profesional independiente, un poco antes, por ahí del 2008-2009, yo estuve recorriendo varios municipios del país, tratando justamente de ayudarles a mejorar las condiciones para la recaudación de contribuciones a la propiedad inmobiliaria. Y yo me acuerdo que en algún momento platiqué con el presidente municipal de Tepoztlán, en el estado de Morelos, y el presidente municipal de Tepoztlán me dijo de manera muy clara que si pretendían cobrarle impuesto predial a los ejidatarios, le iban a cortar la cabeza a machetazos. Entonces, también ya cuando hablamos de temas de control ejidal o de ese tipo de organización política social, entran también elementos que se vuelven más complicados incluso para poder cobrar. Y tomemos en cuenta que además que básicamente este tipo de ejidos son propiedad rural, aunque pueden llegar a tener algunos núcleos de población ejidal. Pero es un tema bastante complejo. Respondiendo específicamente a tu pregunta, si hay una regulación a la par, sí existe una regulación a la par, pero aún así en esos casos existe la obligación también de los ejidos de pagar las contribuciones a la propiedad inmobiliaria y dárselos a los municipios en donde estos están localizados. Muchas gracias. Interesante el tema de la parte agrícola. Nos pregunta Sandra Romero, hola profesor, un saludo, excelente su manera de abarcar este tema, felicidades. Quisiera saber qué puede comentarme acerca de si hay alguna novedad este 2020 en materia de impuestos, qué comprobantes de pago son aceptados para deducir los gastos y cuáles no sirven del todo. No sé de dónde nos acompañe Sandra. Debo decirles que en términos generales, eh, de lo que estamos platicando ahorita es justamente de los impuestos a la propiedad inmobiliaria. Comúnmente lo que sucede con los impuestos a la propiedad inmobiliaria es que al tratarse de impuestos reales o de contribuciones que van directamente sobre la propiedad inmobiliaria, no existe la posibilidad de tomar deducciones o gastos que se puedan restar de este impuesto. En ocasiones sí. En el caso mexicano, que es en donde yo soy experto, para efectos del impuesto predial, en ocasiones se pueden hacer algún tipo de disminuciones, ya sea por diseño de la propia ley, y les digo, depende también de cada uno de los lugares y del tipo de impuesto. En México tenemos por lo menos 32 diferentes normas que regulan impuestos a la propiedad inmobiliaria. En el caso específico de la Ciudad de México, hay algunos conceptos que se pueden restar. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, perdón, en el impuesto predial de la Ciudad de México, se pueden hacer algunas disminuciones directamente de la base que le corresponde al impuesto predial, básicamente en virtud de la antigüedad de las edificaciones. El impuesto a la propiedad inmobiliaria se compone de dos conceptos. Por un lado tenemos el terreno, el suelo, y del otro lado tenemos las edificaciones adheridas al suelo. En estos casos se pueden hacer disminuciones a la alícuota que le corresponde del impuesto derivado de la antigüedad del inmueble y se puede ir haciendo un descuento de hasta 1% hasta por 40 años. De tal manera que las edificaciones viejas van a tener la posibilidad, o los propietarios de las edificaciones viejas van a tener la posibilidad de tener una disminución en la base de la contribución que les corresponde. Pero una vez más, Sandra ya me contestó que es de Venezuela.
En esos casos específicos también se tiene que acudir a la legislación que corresponde para la determinación de la contribución en el municipio específico en donde estás viviendo. Igual en Venezuela no sería lo mismo si estuviéramos hablando de Carabobo, que si estuviéramos hablando de Maracaibo, que si estuviéramos hablando de Caracas. Estaríamos hablando también de un tratamiento diferenciado e incluso dentro de los mismos municipios que puedan existir. Ana de Gobella pregunta, un saludo profesor, interesante ponencia, ¿qué obligaciones fiscales tiene quien realiza un trabajo intelectual o estudios para un tercero? ¿Hay que registrar la actividad de la empresa aunque las ganancias sean mínimas? Y la última pregunta, ¿es obligatorio el alta en el impuesto sobre actividades económicas aunque se esté exento? Una vez más, es una pregunta de carácter más local. En México no tenemos un impuesto sobre actividades económicas, pero mira, nada más derivado de la pregunta que me están haciendo, sí existen obligaciones por la realización de trabajos intelectuales. Debo decirles que lo que hacemos los abogados pues, es también producto de un trabajo intelectual. Lo que cobramos los abogados no es el papel en donde está un contrato, no es un papel en donde se plasma una demanda, sino es también un trabajo intelectual. Pero no sé, los ingresos o la obligación tributaria no surge por el tipo de actividad. Puede haber un tratamiento fiscal diferente por el tipo de actividad. Lo que es muy importante saber y lo que es muy importante tener claro es que la obligación tributaria puede surgir cuando se actualiza el hecho imponible. Y el hecho imponible puede ser la obtención de ingresos. Si por ese trabajo intelectual que está realizando Ana está recibiendo una remuneración, muy probablemente en el país en donde esté, aunque no lo aclara, tendrá que pagar un impuesto sobre la renta. Si además existe un impuesto al consumo que grave los servicios, si lo que está prestando es un servicio independiente por esa actividad intelectual, posiblemente también existiera la obligación de pagar un impuesto al valor añadido. Y tendríamos que revisar el caso específico de las obligaciones y de las actividades del país en donde está realizando sus actividades. En cuanto a la propiedad inmobiliaria, la obligación de pago sería si es propietario o poseedor de uno de estos bienes. Eso sería lo que detonaría la obligación de pago. Y por eso es importante indicar desde dónde nos están escribiendo para que el profesor pueda responder con mayor precisión su pregunta. Fíjense que el caso de actividades económicas es un impuesto en Venezuela, el municipal. Es el impuesto donde se grava a todos aquellos contribuyentes que tienen empresas por su actividad económica a nivel municipal. Y es el caso de Venezuela, donde preguntan a Gobella, pero así se llama en Venezuela este impuesto. Gracias, Maybe. Nada. Gabriela de Melo, saludos desde México, profesor. ¿Qué es el Registro Federal de Contribuyentes? ¿Quién está obligado a darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes? ¿Qué es la clave del RFC? Hola, Gabriela. El Registro Federal de Contribuyentes es una base de datos en donde vamos a estar registradas todas las personas que realizamos actividades económicas. Es lo que, por ejemplo, en el caso de Venezuela y de otros países le llaman cédula fiscal. En el caso de los mexicanos tenemos esto que se llama clave del Registro Federal de Contribuyentes, que es un número identificador de cada uno de nosotros por las actividades que estamos realizando. Si te interesa revisar más acerca de este tema, lo vas a poder encontrar regulado en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Hoy en día, básicamente, en México, cualquier persona que tenga una cuenta de banco en el sistema financiero, si tienes una cuenta en Banamex o en Bancomer o donde sea, tienes una cuenta de banco, vas a estar de manera automática registrada en el Registro Federal de Contribuyentes y dependiendo del tipo de actividades que realices, tendrás que estar cumpliendo con una serie de obligaciones. Pero ojo, ese Registro Federal de Contribuyentes es una obligación de carácter federal que sirve para el pago del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado,
del impuesto especial sobre producción y servicios y todas las contribuciones federales, y esto es diferente a lo que sucedería en el caso de los impuestos a la propiedad inmobiliaria. Nos dices que eres de México. Si eres de México, por ejemplo, y vives en una casa en la Ciudad de México, la casa en la que tú vives tiene una cuenta catastral que sería también una clave de identificación para el pago de contribuciones respecto de ese inmueble en específico. No tenemos más preguntas ni comentarios de nuestros participantes. Muchísimas gracias, profesor, por responderlas todas y a los participantes por estar activos e interesados en esta extraordinaria conferencia que usted nos ha brindado hoy con una amplia visión a nivel de Latinoamérica. No solamente desarrolló el punto de México, sino que se fue a diversos países de Latinoamérica. Fue extraordinario. Muchísimas gracias. Profesor, sus reflexiones finales, recomendaciones o cuáles serían las propuestas para Latinoamérica sobre la base de esta conferencia que usted ha tocado varios países. Muchas gracias, Maybi. Mira, bueno, quiero agradecerle a Zenlae, evidentemente a Universitas por la invitación. A manera de conclusión, pues es esto, tenemos que voltear a ver los impuestos a la propiedad inmobiliaria, porque además lo que sucede es que hay una gran disparidad en el pago de los mismos. En muchas ocasiones o están focalizados y hay contribuyentes cautivos en ciertos municipios en toda América Latina que tienen que estar pagando estos conceptos, y en muchos otros municipios simple y sencillamente hacen como si no existiera esta obligación de pago. Es una fuente muy importante de ingresos. Los municipios, los gobiernos nacionales, estatales, centrales necesitan recursos públicos, y esta es una extraordinaria forma de hacérselos llegar. Lo que tenemos que hacer es pensar desde una perspectiva completa y absolutamente nueva, hacer un rediseño y una modernización de este tipo de contribuciones. Y bueno, pues hay muchísimo trabajo que hacer en América Latina, una región preciosa, tenemos mucho que ofrecer, pero tenemos que hacer también nosotros nuestro trabajo para estar en condiciones de mayor competitividad. Y muchas gracias, Maybi. Gracias a usted, profesor. Excelente. Y además promover la cultura tributaria, que en Latinoamérica ha sido bastante cuesta arriba en los distintos países, entender que debemos pagar impuestos y que eso es parte, o sea, eso se traduce en servicios públicos, obligar a los gobernantes a traducirlos en servicios públicos para todos. De calidad. Así es. Muchísimas gracias a todos los participantes, especialmente nuestro agradecimiento al profesor Arturo Pueblita de México por acompañarnos hoy en esta extraordinaria conferencia. La invitación es para la próxima semana, el viernes. Recuerden que todos los viernes a esta misma hora estamos en el aula virtual de Derecho Latinoamericano de Zenlae, y el próximo viernes corresponde a Guatemala con el profesor Edwin Iván Romero, quien hablará sobre el proyecto de Código Tributario en Guatemala. Recuerden nuestros horarios a partir de las 10 de la mañana, hora México, también en Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana, 11 de la mañana. A las 12 nos ven desde Argentina, Brasil y Uruguay. A las 5 Canarias y Portugal. A las 6 Alemania, España, Francia e Italia. Próximo viernes 16 de octubre del 2020 contaremos con la conferencia del profesor Edwin Iván Romero Morales. Como ya les comenté, el proyecto de Código Tributario Municipal en Guatemala. Hasta el próximo viernes. Feliz día para todos, donde quiera que se encuentren. Gracias, hasta luego.